que acabas de decir, Wada. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Anthony Fauci, el gran gurú de la lucha contra la pandemia en los últimos 2 años y contra todas las enfermedades infecciosas en Estados Unidos de las últimas décadas, dijo ayer en una entrevista con el Financial Times que él creía que la etapa explosiva, la etapa más caliente de la pandemia había sido dejada atrás efectiva y finalmente por Estados Unidos, y que de ahora en más la pandemia iba a transitar un nuevo capítulo mucho más suave, en el cual las restricciones también van a ser más suaves y van a tener que ser encaradas en forma local, porque lo que lo que va a ser testigo ahora Estados Unidos son brotes muy locales. Bien. Entonces, ¿esto tiene que ver con Omicron, Inés? ¿Con esta cepa que se contagia más? Sí, con varios factores, que también es un poco la situación que vive hoy Europa. Y recordemos que la semana pasada la OMS dijo que Europa también se enfrenta de ahora en más a un largo periodo de tranquilidad. Y tiene que ver con varios factores, Pancho. Por supuesto, con la baja carga viral de Omicron, es decir, la enfermedad mucho más leve que se transcurre con esta cepa, pese a que es un poquito más contagiosa que las cepas anteriores. Hay otro factor muy importante, que es la cantidad de vacunados con 2 dosis e incluso de 3 dosis. Si bien en Estados Unidos no es la mayor tasa de vacunación ni con 2 dosis ni con 3 dosis, porque ya sabemos tienen una altísima cantidad de habitantes antivacunas, hay también sumado una enorme tasa ya de infectados. Estados Unidos tiene 77 millones de los 400 millones de infectados que tuvo el mundo, es decir, el 18% aproximadamente, cuando tiene, creo que es algo así como el 6% de la población mundial es norteamericana y el 18% de los contagiados son norteamericanos. Es decir, que hay una enorme brecha ahí de contagiados para Estados Unidos. Entonces, todos esos números convergen. Y atención ahí, Pancho y Wada, porque ese escenario es muy similar al argentino. Si nosotros tomamos el número de infectados en la Argentina respecto de la población total y respecto también del número de infectados globales, si tomamos el número de vacunación con 2 dosis, que es mucho mayor que en Estados Unidos, desde el 77% acá, del 64% en Estados Unidos, el número de vacunados con el booster, con el refuerzo, que es del 30% acá, es del 25% en Estados Unidos. Nuestros números son muy similares. Y el dato que lo llevó a decir a Fauci esto, que es, en la última semana los casos decrecieron un 44% en Estados Unidos, y en la Argentina también es similar. La tendencia es el 68% en las últimas 2 semanas. Es decir que poco a poco muchas regiones del mundo se van sumando a esta tendencia de amesetamiento, de una nueva normalidad ya casi post-pandemia. ¿Será acaso que estamos en el inicio de una nueva post-pandemia? ¿Quiere decir, Inés, que todas las discusiones sobre pase sanitario, restricciones, vacunación obligatoria o no, todo eso se vuelve más o menos, poco menos que infecundo en este contexto, si esto está terminando o no? Exactamente. Obviamente que tiene que ver mucho con, digamos, la mirada general de cada gobierno hacia en la batalla contra la pandemia. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, varios estados, incluso en los estados demócratas, lo que ellos llaman los estados azules, que han sido siempre mucho más restrictivos que los estados republicanos en la aplicación de controles, empiezan a relajar. Hoy Massachusetts y el estado de Nueva York se sumaron al fin de la mascarilla, al fin del tapabocas. A partir de hoy, a partir de mañana, empiezan a poder circular, salvo en los colegios, todos los neoyorquinos, todos los habitantes de Massachusetts sin la mascarilla. Lo mismo está sucediendo en Europa, lo mismo sucede también, empiezan a relajarse casi totalmente las restricciones en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias argentinas. Hay un fenómeno, hay una tendencia, no todos los países del mundo son parte de esa tendencia, porque por ejemplo en Europa, si tenemos las repúblicas escandinavas, los países escandinavos ya han finalizado con las restricciones. Gran Bretaña, Boris Johnson acaba de anunciar que muy probablemente hacia fines de febrero ni siquiera los infectados tengan que hacer aislamiento. Hay otros países que están siendo más cautelosos, pero también porque no han pasado el pico de Omicron. Por ejemplo, Países Bajos y Alemania todavía mantienen ciertas restricciones, y
pero prometen que van a aliviarlas. Y también Canadá, que no ha pasado el pico, empieza a dar la vuelta de la curva de Omicron, pero está dominado por una serie de protestas muy fuertes, que muestran también el hartazgo de todos los ciudadanos del mundo con esta pandemia y fundamentalmente con las restricciones. ¿Por qué nadie habla de habla de la inmunidad de rebaño el mundo o ya es una expresión que dejamos atrás? Es una excelente pregunta, Pancho. Cuando Delta hacía en octubre, noviembre, incluso en la Argentina, cuando Delta o bien no había irrumpido en países como Argentina, Brasil y Chile, y empezaba a caer su impacto en países en Europa o en Estados Unidos, ahí muchos expertos se animaron a empezar a hablar de inmunidad de rebaño, aun cuando le tengan mucho miedo al término. Pero ¿qué sucede? La inmunidad ahí mostró que teníamos inmunidad para una cepa, pero no para la otra, que tal vez 2 dosis no eran suficientes para detener a Omicron. Entonces, hoy, con este nivel de contagio, con este nivel de vacuna de refuerzo y de 2 dosis, aún así los especialistas prefieren no hablar de inmunidad de rebaño porque está probado que después puede venir otra cepa y romper con esa inmunidad. Ahora bien, lo que sí se animan a pronosticar es que las cepas que vuelvan, que lleguen después de Omicron, las que sean, van a tener mucha menor capacidad de enfermar severamente a las personas. ¿Por qué? Porque estamos todos vacunados y esa vacuna nos ayuda a lidiar mucho mejor con la carga viral. Bien, Inés, te llevo a Perú. ¿Qué pasa con Castillo que no logra tener cierta estabilidad con su primer ministro? 4º primer ministro en 7 meses. Exactamente, Guada. Es probablemente, en un país acostumbrado a los gobiernos inestables, es probablemente el más inestable de todos los gobiernos de las últimas 2 décadas. Pedro Castillo no logra encaminar su gobierno. No es que en algún momento lo encaminó en estos 7 meses y luego y tuvo crisis. No, ha sido una crisis permanente desde el primer día. Son varios los factores que ayudan a que sea tan inestable este gobierno y que muchos especialistas digan no tiene mucho futuro. ¿Por qué? Primero, la coalición que lo gestó fue una coalición bastante frágil de por sí, que incluía elementos de la extrema izquierda muy vinculados con el marxismo. Vladimir Cerrón, que es el padre político de Pedro Castillo, está completamente identificado con el marxismo. En un país que le tiene bastante miedo, sobre todo por los lazos que tuvo esa izquierda tan radical con el terrorismo de Sendero Luminoso. Eso por un lado. Esa coalición interna empezó a resquebrajarse incluso antes de que asumiera Pedro Castillo. Por el otro lado, no tiene mayoría en el Congreso y ese Congreso, si bien está completamente fragmentado, el bloque mayoritario es de la gran rival, casi una enemiga política de Pedro Castillo, que es Keiko Fujimori. Más tirada hacia la derecha. Eso hace que en el Congreso la viabilidad política de este gobierno sea prácticamente nula. Y por el otro lado, los errores no forzados del propio presidente. Muchísimos escándalos de corrupción, mucha incapacidad de encontrar las personas correctas para aquello por lo cual se caracterizó Perú en estas últimas décadas, que es, frente a la inestabilidad política, una estabilidad económica que permitía que eso es increíble, ¿no? Claro. Recién veía unos números, Panchos, que en la última década el país que más creció, crecimiento acumulado del PBI, fue Perú, 39%. Impresionante. Mucho después viene Chile con un 30% y adivinen cuál es el país con tasa negativa de crecimiento, por supuesto la Argentina. Nosotros. Menos decreció un 3%. Somos nosotros, diría Willy Cohen. Exactamente. Gracias. Exactamente. Gracias.